Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy resolvemos de una vez por todas y para siempre uno de los asuntos de los que venimos hablando desde hace tiempo, desde diferentes puntos de vista, pero hoy le vamos a entrar de lleno a la cuestión de la demolición de España, del régimen democrático tal y como lo hemos entendido hasta ahora. Y por supuesto no somos nosotros los que vamos a explicarlo, solamente haremos las preguntas que creamos oportunas, sino que tenemos, como siempre decimos, el honor y la suerte, pero es que en esta vez, en esta ocasión, nos lo creemos de verdad, porque somos muy fan de ella desde siempre. Tenemos con nosotros a Rosa Díez. Muy buenas, Rosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de compartir con vosotros. Pues cuéntanos qué es la demolición. Bueno, la demolición, la gran traición de Pedro Sánchez a la democracia es el título del último libro que he publicado con la Esfera de los Libros, que se publicó en el mes de febrero de este año, en el que hago un repaso de todas las cosas que han venido ocurriendo en España desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno y de cómo todas ellas, encadenadas y de una forma decidida por parte de Pedro Sánchez y sus socios de gobierno y sus prescriptores de opinión y, en fin, y toda la farándula, por así decir, de la secta que los acompaña, han ido trabajando para demoler el sistema del 78. Yo explico capítulo por capítulo en este libro que comento que, a ver, es cierto que todo esto, este proceso de demolición del sistema democrático y de liquidación del sistema del 78 no lo empezó Pedro Sánchez, que todo ello empezó con Zapatero, que Zapatero fue el dirigente del Partido Socialista Obrero Español, que desde que se hizo cargo del Partido Socialista primero y después del gobierno, tuvo la pretensión de liquidar la transición española. Él consideraba que en España había que hacer una nueva transición y que en la nueva transición había que expulsar a los que fueron protagonistas de la primera, la derecha democrática, la derecha española, y que la nueva transición había que hacerla con los que se excluyeron de la transición del 78, con los que juraron incluso su enemistad y su odio a la democracia. Pongamos por caso quienes hoy piensan Moqueta y siguen defendiendo a ETA, pero en aquel momento asesinaban para destruir la democracia, y con quienes han dado un golpe de Estado contra la democracia que en la época de Zapatero ya apuntaba maneras, aunque todavía no se había producido. Acordaos de aquellas frases de José Luis Rodríguez Zapatero diciendo España aprobará lo que decidan los catalanes en relación con el Estatuto de Autonomía. Es decir, que todo lo que Sánchez heredó fue un partido socialista absoluto y radicalmente sectarizado, un partido que había convertido a la derecha española en su principal enemigo, las bases de ese partido, unas bases muy disminuidas numéricamente, pero tremendamente sectarizadas, había sustituido como enemigo principal de la democracia, que siempre había sido ETA, al Partido Popular o a lo que llamaba la derecha o la derecha extrema, si os acordáis bien. Entonces, lo que yo sostengo y explico en este libro es que todo esto no es consecuencia de los errores, del sectarismo, de la incompetencia de los gobernantes, que también, en este caso de Pedro Sánchez, sino que es consecuencia de una estrategia que tiene por objeto demoler el sistema del 78, con lo que eso supone liquidar la separación de poderes, liquidar la jefatura del Estado, liquidar el acuerdo de la transición, el pacto más luminoso que hemos hecho los españoles, nuestros mayores, para darnos una vida de democracia a nosotros y de libertades, y que nosotros se la pudiéramos ceder a nuestros hijos. Y que esto que está ocurriendo es tan grave que, en fin, primero, que no podemos acostumbrarnos, segundo, que no podemos resignarnos, y tercero, que no estamos condenados, ¿no? Entonces, bueno, son argumentos para la resistencia, por así decirlo. Muy bien, pues la verdad que podríamos dejarlo aquí porque estamos al 100% de acuerdo en todo. Pero no, vamos a sacarle punta. Conmigo, que soy Miguel Pérez de Lema, está en el Comité Central Gonzalo G. Carrascal. Buenas, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí y de poder compartir estos momentos con nuestra invitada de lujo, Rosa Díez. De verdad, muchas gracias y vamos a ello. Y desde Murcia tenemos a nuestro repúblico particular, Aitor Céspedes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con todos vosotros. Muy bien, pues nada, que vamos a hacerlo por orden si queréis y que empiece Gonzalo haciendo la primera pregunta. Bueno, se me ocurría en principio, Rosa, puesto que el libro en sí es realmente un toque a rebato en relación a los riesgos ciertos en los cuales nos encontramos a día de hoy institucionalmente inmersos, con un problema que es que planteas en el libro, es qué mecanismo tiene la Constitución para defenderse si desde la propia instancia del gobierno se ataca los fundamentos mismos de la convivencia que recoge la Constitución misma. Yo preguntaría, ¿cuáles son las opciones de reconstitución que nos queda a día de hoy al ciudadano para poder defendernos frente a esta toma de poder ilegítimo rebasado por el gobierno, una vez que nos damos cuenta también que las propias dinámicas de los partidos realmente no permiten establecer una estructura de filtro y, por tanto, como apuntas en el libro, se da el principio de selección adversa, que hace realmente que no personas especialmente capacitadas lleguen a lograr hacerse con las riendas del poder y el gobierno de la nación? Pero yo creo que nuestro mayor riesgo, nuestro mayor problema de la sociedad española en su conjunto es esta especie de esfuerzo por desconocer la realidad, ¿no? Esta especie de huida hacia adelante y de pensar que no va a ocurrir nada, ¿no? Entonces yo creo que nuestro peor enemigo es la ignorancia, el desconocimiento de los hechos, de lo que está ocurriendo. La negativa en fin, a darnos cuenta de que estamos en riesgo democrático realmente. A ver, no creo que haya ningún país en Europa en este momento, vamos, no creo, es una afirmación pura retórica. No hay ningún país de Europa en este momento cuyo gobierno haya sido sancionado por su más alto tribunal, el Tribunal Constitucional, por 3 veces consecutivas por cometer actos contra la Constitución. Actos directamente inconstitucionales, pero no actos menores. Bueno, el hecho de que ya sean inconstitucionales ya es un hecho grave, ¿no? Pero actos que afectan a todos los ciudadanos, que no es un acto puntualmente que afecta a un sector de la ciudadanía que es inconstitucional, que ya sería gravísimo, sino actos que afectan al conjunto de la ciudadanía. Por 3 veces consecutivas, el Tribunal Constitucional ha determinado que cerrar el Parlamento, que es una cosa que hizo el Gobierno durante el primer estado de alarma, es un acto inconstitucional, porque les priva a los ciudadanos de que sus representantes controlen al Ejecutivo y le priva a los diputados, representantes de los ciudadanos, de ejercer una tarea constitucional de primera, que es la de controlar al Ejecutivo. O sea, de una tacada, el Gobierno de Pedro Sánchez liquidó el elemento de control fundamental propio de cualquier sistema democrático, que es el control del Ejecutivo por el Legislativo. O sea, lo liquidó, o sea, que es un acto aberrante en términos democráticos. Y luego otras 2 sentencias del Constitucional, que son, como sabéis, la declaración de inconstitucional de los 2 estados de alarma sucesivos, no porque no se pudiera decidir limitar los derechos de los ciudadanos aplicando la legislación existente en nuestro propio ordenamiento jurídico, sino porque se utilizó un sistema que no es el propio, en el que no se limitaban los derechos, sino que se liquidaban, se suprimían los derechos de todos los ciudadanos, y eso pues es propio es propio de un estado de alarma, no es propio del decreto que realizó el gobierno. Bueno, los españoles es que parece como que no queremos ver, ¿no? Como que preferimos pensar, bueno, no será nada, bueno, no, en fin, no liquidarán la democracia, no, bueno, esto son cosas políticas, dicen algunos, bueno, algunos incluso dicen, esto son cosas ideológicas. No, es un atentado contra la democracia. Es un atentado contra la democracia que, como lo lleva a cabo el gobierno de la nación, fijaos que voy a decir una cosa que a lo mejor suena dura, no necesita sacar tanques a la calle, porque para dar un golpe contra la democracia, si se hace desde las instituciones del Estado, no hace falta violencia física, es la que ya se está ejerciendo, liquidando derechos, no suspendiendo, sino eliminando derechos, eliminando, como está pretendiendo permanentemente, no solo el control del Parlamento, sino el control judicial, o sea, liquidando todos los controles democráticos que existen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dices tú, Gonzalo. Lo primero, tener conciencia de lo que está ocurriendo. O sea, tener conciencia de lo que está ocurriendo. Estamos en una situación de emergencia en términos democráticos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Me repito, perdonadme que me repita. Pues primero, enterarnos, y después de enterarnos, oye,
tomarles de la solapa a los partidos políticos, que al fin y al cabo son los que están en el Congreso de los Diputados, los representantes que ellos han puesto, para que se comporten. Y bueno, y si no se comportan, pues mira, hay que salir a la calle. O sea, es que hay que salir a la calle. Habría que salir por millones a la calle. O sea, salimos a la calle si nos rebajan las pensiones, pero no salimos a la calle si nos limitan los derechos que tenemos como ciudadanos. O sea, ¿pero qué es esto? Entonces, hay que concienciar a los ciudadanos. Primero, de que estamos en una situación de emergencia. Segundo, de que no estamos condenados. Tercero, de que si no nos movemos, para cuando nos demos cuenta, esto es el síndrome de la rana hervida, ya no podremos saltar del caldero porque ya nos habremos cocido, ya no podremos saltar del caldero. Y tercero, que tenemos en nuestra mano instrumentos democráticos que no solo es ir a la urna y elegir a los representantes, sino ir a la calle y llamar la atención a quien se está burlando de nuestros derechos de ciudadanía. No sé si son demasiadas cosas a la vez, pero yo creo que hay que hacerlas todas ellas. Aitor, muévete tú, haz tu pregunta. Sí, son muchísimas cosas las que se pueden sacar después de la primera intervención de Rosa, que ha sido muy interesante. Pero yo recuerdo cuando estabas en UPyD, en esas declaraciones del Parlamento y en algunos mítines, que de forma más o menos usual hablabas de partidocracia o partitocracia, ¿no? Y la palabra partitocracia no es una palabra vacía de contenido que se puede usar como eslogan frente al adversario, ¿no? La palabra partidocracia en el fondo está definiendo un sistema político que es diferente al de la democracia. Y yo considero que España efectivamente no tiene una democracia, sino que tiene una partidocracia que precisamente se caracteriza por no tener separación de poderes y por no tener representación. Tú acabas de decir ahora mismo esos representantes que los partidos ponen ahí en el Congreso. Entonces, ¿esos representantes representan al pueblo o sirven a los partidos, que son los que lo han puesto ahí? Eso por un lado. Por otro lado, separación de poderes. ¿Hay independencia judicial cuando los máximos órganos del Poder Judicial los eligen los partidos políticos? Tanto lo que está en el Congreso o como lo que está en el Gobierno. ¿El legislativo controla al Gobierno cuando realmente es el legislativo quien elija al Gobierno? Por tanto, dependen de ellos. Es decir, no hay control realmente, porque se han elegido entre ellos mismos. Esas son las preguntas que te formulaba. A ver, por supuesto que podemos ser muy críticos, y yo lo soy, respecto de la calidad de nuestro sistema democrático. No del sistema democrático que define la Constitución española, que es una de las constituciones más avanzadas en términos de profundidad democrática de nuestro entorno, de toda Europa, no, sino en la degeneración que se ha venido produciendo respecto de esa Constitución a la hora de aplicarla. Pero de eso somos responsables todos. O sea, en primer lugar son responsables los partidos políticos, los grupos parlamentarios, porque son quienes están en primera línea, pero también somos responsables los ciudadanos, porque somos los que les hemos elegido. Sí, los partidos políticos ponen listas y las listas son cerradas, pero sí, nosotros los ciudadanos votamos a los partidos políticos que no quieren cambiar el sistema electoral. No votamos a los partidos políticos que quieren cambiar el sistema electoral para que las listas sean abiertas, para que se pueda cambiar. No, votamos a los que no quieren cambiar el sistema electoral y a los que quieren mantener este sistema que en la práctica termina siendo un sistema partitocrático, vamos a decir. Pero no es la Constitución la que define un sistema partitocrático, sino la utilización que los partidos hacen con la aquiescencia de los ciudadanos, que les volvemos a dar nuestro respaldo de esta Constitución española. Pero, en fin, que podemos ponernos en el negro y decir, bueno, todo esto es una porquería, hasta que veamos lo que viene detrás, porque efectivamente la separación de poderes en España está en riesgo. Ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial, desde la ley del 85, es un órgano, digamos, en fin, que no representa verdaderamente lo que la Constitución determinó que tenía que representar el Consejo General del Poder Judicial, incluso en sentencia. Porque a veces se dice, ¿no? El Constitucional dijo que en sentencia que la ley del 85 era constitucional. Dijo que era constitucional siempre y cuando no se utilizara para que los representantes del Consejo General del Poder Judicial, elegidos por el Congreso y por el Senado, fueran por cuotas, que es justo lo que se está haciendo. O sea, no es la Constitución, no es el sistema del 78, sino el deterioro que del sistema del 78 hemos permitido a los ciudadanos, perdona que insista en esta cuestión, que los políticos lo gestionen de esta manera. Tú dices, los partidos políticos ponen a los diputados. Sí, ponen las listas cerradas y ponen a los diputados. Pero oye, la Constitución dice que los diputados no tienen obediencia a los partidos políticos, que pueden y deben responder ante los ciudadanos.
Acabamos de ver, seguramente que lo habéis visto, que a Cayetana le acaban de multar por un voto distinto en la elección del Constitucional, y que ella ha contestado recordando este precepto que yo en mi época de diputada recordaba permanentemente. O sea que los diputados, si obedecen a sus jefes de sus partidos políticos, en vez de responder ante sus jefes, que somos nosotros los ciudadanos, también tienen una responsabilidad. Entonces, todo esto lo tenemos que denunciar y lo tenemos que poner en primera, en fin, en la agenda política, para que los ciudadanos no piensen que es que no queda otro remedio. O sea, es que queda otro remedio. Hombre, entre otras cosas, queda un remedio que, en fin, igual suena raro decirlo, pero queda no votar a quienes ya nos han defraudado. Claro, igual me vais a decir, joder, ¿y a quién votamos? Porque claro, es lo que me pregunta. Normalmente la gente suele preguntar eso. Bueno, sí, es una pregunta que tiene una respuesta complicada. Pero esta especie, ya sé que a lo mejor no era tu intención, pero esta especie de desesperanza de, bueno, es que todo esto es una porquería, todo esto es una... y entonces no se puede hacer nada, porque todo ya esto es partitocracia, no es democracia. Espérate, porque como consiga Sánchez lo que pretende, Sánchez y sus socios, más bien sus cómplices, añoraremos esto, que es una democracia devaluada, pero que tiene salvación. Tú imagínate lo que va a ocurrir si no ponemos pie en pared, y pie en pared es salir a la calle, insisto, si no ponemos pie en pared y se consuma después de la reforma del Constitucional que han pactado con el Partido Popular, o sea, esos magistrados, bueno, esos miembros del Constitucional que han elegido, si después de eso se consuma los cambios del Consejo General del Poder Judicial. Es que con lo que ya han hecho en el Tribunal Constitucional, la gente no se quiere enterar, pero es que hay que decirlo. ¿Qué supone de facto lo que han hecho en el Tribunal Constitucional? Pues mira, supone que dentro de 3 meses, que le corresponde al gobierno nombrar 2 miembros de su cuota, creo que son 2 o 3, no recuerdo, pero del Constitucional, el gobierno va a tener, no los 3/5 del Congreso de los Diputados, el gobierno va a tener mayoría sobre el Tribunal Constitucional. ¿Eso qué significa? Pues pongamos por caso, ¿qué consecuencia tiene? Pongamos por caso que que en Cataluña hacen un referéndum para la autodeterminación, que es una forma de hacer un referéndum sobre la independencia, y que van y dicen que es consultivo, como si los referéndums consultivos sobre algo que nos afecta a todos los españoles no fueran inconstitucionales. Y va un grupo político, pongamos que Vox, que es el que está yendo al Constitucional, o pongamos que también Ciudadanos, o pongamos que también el PP, van al Constitucional y lo recurren. Pues este Constitucional, que tendrá mayoría del Partido Popular y de sus cómplices proetarras y golpistas y comunistas, decidirá que es constitucional. O sea que, sin cambiar la Constitución, van de facto a liquidar la Constitución. O sea que, alerta ante todo esto. Sí, la democracia es muy mejorable, por supuesto. La deriva que se ha producido de la Constitución es impresentable, por supuesto. Pero la hemos hecho nosotros, no son las tablas de la ley. Nosotros que hemos votado a estos que lo están haciendo. Vaya repaso. Estamos dejando... La verdad que es muy interesante, porque hemos tocado un poco por encima todo esto siempre, y tal y como lo estás explicando, pues no sé, puede que tuviéramos razón no en lo que nosotros dijéramos, sino en preguntarnos por estas cosas. Yo voy a comentar una cosa, aunque estas conversaciones las hacemos un poco intemporales tocando el tema de fondo, pues estamos en el momento que estamos, y voy a comentar 2 cosas que han pasado hace poco que a mí me han dado más miedo del que me suelen dar las cosas, que desde hace tiempo es bastante. Aquí algunos sostenemos que estamos avanzando hacia una tiranía en todos los sentidos, y que no es solo nacional, sino que además es internacional. En este caso nos vamos a centrar solo en España, y ha habido 2 cosas que me han llamado la atención por lo que ha pasado, pero sobre todo por cómo yo lo he seguido a través de Twitter, que es el lugar más violento, pero también es el más libre, donde puedes ver en directo la reacción de un montón de gente que dice lo que quiere, y te puedes hacer una composición del lugar de qué está pasando. Una ha sido los firmas de todos los grupos que apoyan al gobierno, empezando por el PSOE, en contra de la libertad de prensa en el Congreso. Eso es terrorífico en sí mismo.
pero lo que me importó fue el seguimiento que hice en Twitter. Y la siguiente es lo que ha ocurrido hace pocos días, que es esta familia de un pueblo de Cataluña que pide que se cumpla la Constitución y todo lo que ha pasado después. En los dos casos, lo que me llamó la atención es que en Twitter, pues, puedes llegar a ver más o menos como casi siempre un 50% a favor, un 50% en contra, esto es lógico, pero a mí lo que me dio terror y creo que demuestra cómo se ha trabajado la descomposición no solo de la democracia, sino de cualquier clase de principio elemental de moralidad y de bondad y de sentido de la justicia, era que entre los que estaban a favor de eso, el argumento generalmente era, bueno, no está bien, pero es que a quien se lo están haciendo es tal, es decir, era judío, ¿no? O era negro o era, es decir, aceptamos la tiranía, la injusticia y el atropello porque se lo están haciendo al enemigo. En ese momento que yo estaba viendo que las personas libremente decían lo que opinaban y creían eso, es cuando yo me aterroricé, porque tenemos millones de personas que están completamente podridas en este país y eso va mucho más allá de tener un mal presidente o unas instituciones corrompidas, es porque han conseguido destruir los principios básicos de cualquier ser humano en no sé cuánto proporción. Y esto no lo digo porque sean de un partido o de otro, porque probablemente en otra discusión podríamos encontrar algo parecido de los que en este caso estaban en contra. Y creo que ese es el verdadero problema que hay de fondo, que ya es una lucha entre el bien y el mal, y no sé cómo podemos salir de eso. Ya, verás, pero fíjate, esos dos ejemplos que estás poniendo, que son ejemplos gravísimos de perversión del sistema democrático, porque es una perversión del sistema democrático, lo grave es que no es consecuencia de un deterioro lento del sistema, de que no nos hayamos puesto los ciudadanos españoles a defender las instituciones, de que en España no haya habido pedagogía democrática, que son cosas que han ocurrido, sino que es consecuencia del éxito de una estrategia. La estrategia de Zapatero primero y de Sánchez después de confrontar a los españoles otra vez, de dividirnos por la mitad y de volvernos a colocar entre buenos y malos españoles, de resucitar las dos Españas. Veréis, no lo digo, puede parecer que dices, joder, qué obsesión. No, es que hay que analizar los hechos. Es decir, desde que tenemos democracia, los españoles y nuestros políticos no se han o no nos hemos preocupado demasiado de defender las instituciones. Hemos creído que, bueno, con construir la democracia y hacer instituciones democráticas y leyes democráticas, pues ya valía. No nos hemos preocupado suficientemente de defender las instituciones y la democracia. No ha habido pedagogía, no nos han educado en valores, en la necesidad de defender. Y eso ha hecho que la democracia, digamos, respecto de su calidad, como decía antes Aitor, no avance, sino que retroceda. O sea, que se van perdiendo, en fin, espacios, ¿no? E hitos de avance de la calidad de la democracia. Pero lo que ha ocurrido desde que Zapatero llegó al gobierno y decidió romper la cohesión y la unión entre españoles para, con menos votos, el PSOE conseguir más poder que nunca, porque es que eso lo hizo así, es que, a ver, yo era miembro del Partido Socialista entonces, yo ese discurso lo he escuchado en casa, por así decir, ¿no? Había que conseguir dividir a la derecha, conseguir una derecha extrema derecha, como Mitterrand en Francia lo intentó primero para dividir el bloque de derechas, y luego, una vez conseguido eso, el PSOE con menos votos, la izquierda, que decían ellos, tendrá mayoría para siempre. Pero para eso hacía falta volver a enfrentar a los españoles, resucitar, insisto, las dos Españas. Eso lo ha conseguido, porque hoy la radicalidad es brutal. Entonces, son los buenos y los malos españoles. Lo que tú dices, como se lo hacen al otro, pues justifica todo. Entonces, ¿pero por qué? Porque ha conseguido lo fundamental, Sánchez primero y Zapatero primero y Sánchez después, que es dividirnos. Es el pecado mayor en términos políticos que yo no les perdonaré nunca a estos tipos. O sea, el pecado de volver, o sea, de romper lo que fue la transición, que fue el reencuentro entre españoles, el nunca más que dijimos los españoles, que dijeron nuestros padres, romper eso para enfrentarnos y para colocar como enemigo la derecha frente a la izquierda. O sea, hasta el extremo de que, yo lo decía antes, pero quiero insistir en ello, el enemigo del PSOE ha dejado de ser ETA, el enemigo del PSOE es la derecha.
que es brutal. Oye, hoy salían, dices, prefieres que en la entrevista, o bueno, este diálogo sea más intemporal, pero hoy mismo había unas declaraciones de Patxi López en las que justificaba el pacto del PSOE con Bildu. Decía, es que, en fin, es que la oposición que hace el Partido Popular es indecente. Indecente, decía él, ¿eh? O sea, él decía indecente. O sea, está justificado pactar con Bildu, una organización política heredera de ETA, que justifica y defiende la historia de ETA, porque la oposición del Partido Popular es indecente. Entonces, ¿esto es qué es? O sea, es el pensamiento, como Patxi López no es el más listo de la clase, pues expresa lo que realmente hablan en sus reuniones internas. Está justificado. El periodista le pregunta en la entrevista, oiga, ¿y lo que dijo Sánchez en aquella entrevista en la televisión navarra de que jamás pactarían con Bildu? Entonces dice Patxi López, supongo que se habrá arrepentido, pero no que se habrá arrepentido de pactar con Bildu, que se habrá arrepentido de haber dicho que no iba a pactar con Bildu. Entonces, esto que tú dices respecto del niño de Canet y su familia, respecto de que los grupos parlamentarios tomen, los jefes de prensa de los grupos parlamentarios decidan excluir a la prensa que pueda hacer preguntas, digamos, difíciles a sus señoritos, es la muestra de la podredumbre, pero es la consecuencia de una estrategia de dividir a los españoles, de confrontarnos, de volvernos a pelear. Claro, es que esto es lo que es insoportable y que, en fin, lo que determina la cabeza, lo que tienen en la cabeza quienes hoy dirigen el país. Entonces, todos los que no nos sometemos a su secta somos sus enemigos. Enemigos, ¿eh? Claro, así es imposible construir un país y así es imposible mantener la convivencia entre españoles. En fin, no nos matan, otra burrada os va a parecer, no nos matan porque no lo necesitan para mantenerse en el poder, pero sobrarían voluntarios para conducir la camioneta. ¿Eh? Sobrarían voluntarios porque nos odian hasta niveles, en fin, increíbles, o sea, hasta niveles difíciles de creer en este momento. Sí, me ha hecho recordar esto, aquella expresión del cordón sanitario, que empezamos aceptando eso hace 15 años y la verdad que nos merecemos todo lo que nos pase. A ver, Gonzalo. Sí, querría, a raíz de todo lo expuesto y, por supuesto, con la intención, pues como bien dice Rosa, de poner pies en pared. Ella lo formula en el libro diciendo eso de que siempre llega un momento en la vida en la que hay que implicarse. Y esa implicación proviene necesariamente de una conciencia ciudadana que tiene que ser sembrada en algún momento a lo largo de la vida para que realmente ésta germine de algún modo. Se me ocurre que en muchos aspectos digamos, el sistema formativo, educativo de enseñanza y de instrucción pública es posiblemente una de las piezas que se han visto más veces modificadas en su estructura de esquema, así como en su configuración de contenidos a lo largo de los últimos 40 años. No hemos sido capaces de establecer una línea a lo francés de una república, de un liceo y de una formación republicana consistente y coherente a lo largo del tiempo que germine precisamente y haga emerger la conciencia ciudadana, y de ella también un poco surge esa necesidad a partir de esa falta de previsión o de mantenimiento de un esquema formativo único. Precisa realmente ahora reformar o modular, en cierto modo, una nueva moral cívica que haga a los ciudadanos ser conscientes del bien que esta ciudadanía y que esta nación representa para todos. Me viene a ese caso, solamente por centrar un poco el tema y por dar una referencia histórica, el discurso de 17 Pluvioso del 5 de febrero de 1794 de Robespierre, en el que se basaba sobre los principios de moral política. En él dice: queremos un orden de cosas en el que toda pasión baja y cruel sea encadenada, en el que toda pasión bienhechora y generosa sea estimulada por las leyes, en el que el comercio sea la fuente de riqueza pública y no la opulencia monstruosa de unas pocas casas. En nuestro país queremos sustituir el egoísmo por la moral, el honor por la honradez, las costumbres por los principios, las conveniencias por los deberes, la tiranía de la moda por el dominio de la razón, el desprecio de la desgracia por el desprecio del vicio, la insolencia por el orgullo, la vanidad por la grandeza de ánimo, el amor al dinero por el amor a la gloria, la buena sociedad por las buenas gentes, la intriga por el mérito, la presunción por la inteligencia, la aparición
apariencia, disculpe, por la verdad, el tedio del placer voluptuoso por el encanto de la felicidad, la pequeñez de los grandes por la grandeza del hombre, y un pueblo amable, frívolo y miserable por un pueblo magnánimo, poderoso y feliz. Es decir, todos los vicios y todas las ridiculeces de una monarquía por las virtudes y los milagros de una república. Es decir, un poder absoluto frente a la contención que realmente genera como sistema el hecho de poseer una sociedad consciente en cada individuo del valor de su ciudadanía. El problema que nos encontramos ante esta circunstancia es una. Si desfundamentamos los contenidos de la enseñanza, si ese déficit de contenidos es suplida precisamente por asignaturas que lo que hacen es realmente amaestrar y adoctrinar ideológicamente. Desfundamentamos precisamente la capacidad del individuo de ser consciente de sí y de la sociedad a la que pertenece. ¿Por qué? ¿Cuáles son los valores finales a los que nos está llevando todo este esquema formativo y este esquema de conformación de la subjetividad de los individuos a partir de este sistema de enseñanza que a día de hoy tenemos, Rosa? Porque, si me permite, sencillamente para apuntar antes de nada, alguien que no se puede decir especialmente que sea conservador, yo estoy hablando de Antonio Gramsci, decía en su libro Cuadernos de la cárcel: en la vieja escuela, el estudio gramatical de las lenguas latín y griega, unido al estudio de las literaturas e historias políticas respectivas, eran un principio educativo en la medida en que el ideal humanista, que se encarnaba en Atenas y Roma, estaba difundido en toda la sociedad. Era un elemento esencial de la vida y la cultura nacional. Las nociones aisladas no eran asimiladas para un fin inmediato práctico profesional. El aprendizaje parecía desinteresado, porque el interés era el desarrollo interior de la personalidad. No se aprendía el latín y el griego para hablarlos, para trabajar como camareros, para intérpretes, como agentes comerciales. No. Se aprendía para conocer directamente la civilización de ambos pueblos, presupuesto necesario de la civilización moderna, o sea, para ser uno mismo y conocerse a uno mismo conscientemente. Sí, la verdad es que me atrevería a preguntarte si tú crees que, también es una pregunta retórica, que todo eso que acabas de explicar en síntesis y de leer, se estudiará Robespierre y Gramsci y todo el pensamiento, se estudia en el bachillerato español. En absoluto. Pero la pregunta que nos queda No, ante pero eso... por eso, o sea, por eso, quiero decir, a ver, digamos, la raíz de muchas de las cosas que nos pasan en España, de muchos de los males que nos aquejan en España, está en la educación, en la mala educación, en la educación de mala calidad, en que en España no haya un sistema educativo de calidad, ni siquiera un sistema educativo de media calidad, pero común. O sea, uno de los elementos de ruptura de la cohesión entre españoles es 17 sistemas educativos, en los que no existe ni un sistema común, en el que lo común del currículum es apenas un 25%. O sea, 17 sistemas educativos, que no es que nos salgan caros en términos de lo que nos cuestan, nos salen caros en términos de lo que nos devuelven a la sociedad. O sea, del dinero que se gasta, que no se invierte para tener, en fin, ciudadanos cada vez menos informados y menos formados. Pero tampoco esto es ahora mismo consecuencia de una malísima gestión de los gobernantes sucesivamente, de todos los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, históricamente, que han ido cediendo, que fue hasta cederlas completamente, las competencias en materia educativa a las comunidades autónomas. Aquello fue una torpeza permanente en la que entró González, después siguió Aznar, o sea, hasta que ya todas las competencias en materia educativa fueron de las comunidades autónomas, aunque no es la Constitución la que lo determina. Al hilo de lo que decías antes, Aitor, la Constitución establece que la educación es competencia del Estado, pero es transferible y se han transferido las competencias, pero no es como la sanidad, por ejemplo, que la Constitución establece que es competencia de las comunidades autónomas. La educación es competencia del Estado. Lo que pasa es que los sucesivos gobiernos han transferido la competencia en materia educativa. O sea, han deteriorado la visión del constitucionalista que determinó que la educación tenía que ser común, aunque tuviera sus peculiaridades por comunidades autónomas, sobre todo aquellas que tenían una lengua cooficial, pero nos hemos encontrado en la situación contraria. Pero tú decías, Gonzalo, ¿qué podemos hacer o qué pasa con esto, ¿no? En fin, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues mira, no hay, como todo el mundo sabe, vosotros igual que yo,
no hay nada más manipulable, todo régimen totalitario lo sabe todo, lo sabe de siempre, que un ignorante. Entonces, la opción hoy es educar ignorantes. Educar ignorantes es una contradicción en sí mismo, las dos palabras juntas, pero entendéis lo que quiero decir. No es que la filosofía haya sido excluida del sistema educativo como tal. No, es que se excluye el conocimiento. No es que se excluya determinados preceptos, no, es que se excluye el conocimiento y se apuesta por la falta de conocimiento, por la ignorancia, porque, insisto, nada más manipulable que un ignorante. Al gobierno no le ha sido suficiente hacer una ley que, digamos, legaliza el sectarismo y el adoctrinamiento que ya se venía produciendo en las comunidades autónomas donde gobiernan los nacionalistas, principalmente, aunque no solo. Porque donde hay nacionalistas, la escuela es nacionalista. Y se estudia una nación, sí, la nación nacionalista, no la nación común, la de todos los españoles. No era suficiente que Isabel Celaá, en fin, fuera la responsable de hacer una ley para el adoctrinamiento. No, tenían que hacer una ley para la ignorancia, o sea, para adoctrinar y además, en fin, dar el título a ignorantes. Porque eso es lo más manipulable, lo más para una sociedad aborregada. En fin, nada mejor que un ignorante para ser manipulado. Entonces, esa es la situación dramática en la que estamos ahora. En fin, para añadir una nota de color, fijaos cómo son las cosas, que a la ministra ahora la han hecho embajadora ante la Santa Sede. O sea, a la ministra que excluyó la educación o que trata de excluir la educación concertada, a la ministra que trata de excluir, bueno, que excluyó realmente en ley la educación para los niños que tengan necesidades especiales, bueno, a esa ministra el presidente Sánchez la acaba de nombrar embajadora ante la Santa Sede. Claro que después de ver al Papa recibiendo a la vicepresidenta comunista, pues todo es como un corolario, ¿no? O sea, es como que el mundo al revés, ¿verdad? Entonces, este es el problema. La educación está en el eje. Creo que le leí a Bárbara Loyer, una politóloga francesa, explicar que la República Francesa descubrió que la Primera Guerra Mundial la anterior, con Bismarck, la habían ganado los profesores franceses, porque eran los que habían educado a los niños en la defensa de la nación, de la República entendida como nación. Y que de ahí se deriva la educación centralizada, el modelo centralizado de educación que existe en Francia. Bueno, aquí hemos aplicado lo mismo para lo contrario. Es decir, que si disgregamos también en el sistema educativo, estaremos más cerca, quienes así lo quieren, de poder controlar al conjunto de los ciudadanos. Sin embargo, si me permites una puntualización, qui prodest. Quiero decir, a la postre, ¿quién se beneficia de esta estructura? Porque al final la enseñanza está vinculada y está ligada al tejido productivo. Por tanto, si la educación está configurada conforme a un diseño es porque necesariamente la mano de obra que se precisa para digamos que, proporcionar mano de obra a ese tejido productivo no precisa de una mayor capacitación. Por tanto, en cierto modo, parece como que se nos está llevando precisamente a una estructura económica y productiva que no requiere una gran productividad, una gran capacitación de valor añadido y, por tanto, como a una economía, digamos, residual en el marco, digamos, de esta globalización en la que nos encontramos, pero que, sin embargo, debe proporcionar al menos, digamos, que la mano de obra al menos rentable o interesante para aquellos que definen y, en cierto modo, establecen cuáles son los requerimientos de esa mano de obra en términos formativas que tienen que ser dados institucionalmente al mundo laboral. Rentable para una minoría, como en cualquier sistema totalitario, para la minoría que diseña el sistema. Yo os decía que nada más manipulable que un ignorante, pero me olvidaba de una pata, un ignorante y un pobre. La pobreza y la ignorancia juntas es el ideal de cualquier totalitarismo. En Rusia morían, en la Unión Soviética morían millones, bueno, y en los países comunistas ahora mismo, con regímenes comunistas, pueden morir millones de ciudadanos de miseria y de hambre, pero ocurren tres cosas. Primero, no se enteran, la opinión pública en general no se entera. Segundo, hay crisis económica, hay pobreza. Y tercero, la minoría que les gobierna vive opulentamente. Entonces, ¿a quién favorece?
pues esa minoría que gobierna. A ver, yo no creo en las conspiraciones, ¿eh? Lo que estoy hablando no es una cuestión de conspiración, es la historia. O sea, la historia de la humanidad nos ha demostrado esto. En España vamos en ese camino, pero no vamos por errores, por incompetencia de los gobernantes, que mira que lo son, sino que vamos porque todo ello obedece a una estrategia, que es esta estrategia de manipular y de controlar, y para eso la pobreza y la ignorancia son instrumentos fundamentales. ¿Es solamente política o es una maniobra político-oligárquica? Es decir, de carácter y cariz económico y de poder, por tanto, frente a otros coágulos de poder, tanto extranjeros como puede ser tanto dentro del territorio. Pues yo no creo que Sánchez esté pensando en lo que les interesa a otros de fuera. Está pensando en lo que le interesa a él. Quiero decir que, bueno, que el mundo está así y que esto que nos está pasando en España no es un problema solamente nacional, que esta globalización de la que hablaba antes Miguel también pues, afecta, y esta devaluación de los valores democráticos afecta y se está reproduciendo y produciendo en todo el mundo. Es verdad, pero no creo que este reciba instrucciones de nadie. Quiero decir, no, a mí no me parece, no estoy pensando, no, es en lo ámbito, no sé dónde, a las reuniones estas, allí tal, la de la agenda no sé qué y no sé cuál, y porque le convencen, no, le va bien a él, todo lo que le vaya bien a él, pues lo hace, pero no me parece que tenemos que mirar fuera de nuestras fronteras, sin perjuicio de que, para desgracia del mundo, de la humanidad, esto que está pasando en España no es una isla, o sea, no está pasando solo en España, porque lo que está produciéndose en toda América Latina, sin ir más lejos, es algo verdaderamente grave para todo esto de lo que estamos hablando, que se está repitiendo y produciendo allí también. Sí, estaba mirando un dato que quizá pueda tener que ver. Primero una frase, porque a veces Matrix falla y se ve lo que de verdad piensan, y lo que Rosa comenta de que hay una intención. Y es que cuando ha mencionado a Isabel Celaá dijo que los niños no le pertenecen a sus padres. Y sí lo dices porque cree que le pertenecen a ella. Lo que pasa es que cuando mis hijos había que darle el tal, sí, la piretal, no la vi yo aparecer por aquí a las 3 de la mañana, pero bueno, a ver, está bien. Y también el dato que he estado mirando a la vez es España es el tercer país en pobreza infantil después de Bulgaria y Rumanía, con un 31%. Bueno, pues los niños Pero son... fíjate, ese dato, Miguel, ¿tú crees que los españoles somos conscientes de eso? ¿A No, que no? no. ¿Y por qué será? Es más, creo que no queremos saberlo porque no nos importa. Bueno, no hablo por mí, a mí me importa muchísimo, pero Sí. creo que se ha creado una pobreza moral por la cual el que está colocado en la Diputación de León y le está alquilando un piso de los años 50 a un joven universitario que malvive con otros 4 o 5, ese tipo de sociedad de salvarse individualmente y ver solamente el corto plazo, no quiere saber esas cosas. No nos interesa, porque interesarnos nos obligaría a actuar. Entonces hay una ignorancia decidida, ¿no? Entonces yo prefiero no saber, porque si no sé que el que vive debajo de mí en la escalera no tiene para comer, pues si no me entero, pues no voy a bajar a dejarle la leche o a llevar unos huevos, no me voy a preocupar. Entonces esto que está pasando, la pobreza infantil en España y tal, preferimos no saber. Pero, a ver, si martilleáramos, hasta los que no quieren saber sabrían. O sea, porque sí, hay una falta de pedagogía democrática histórica en España que hace que no se eduquen valores, en principios, estas cosas de las que ya hemos hablado, pero a la vez tenemos otro grandísimo problema, que es que en España no hay prensa pública y prensa concertada. Hay prensa pública y prensa asociada, prensa, en fin, financiada. Es lo que hay en este momento en España. Entonces, lo que no sale en la tele generalista, en los medios de comunicación generalistas, los ciudadanos pues parece creer que no existe. Es verdad que ahora mismo hay otros muchísimos medios de comunicación. Estamos ahora mismo en un debate que llegará a miles de personas que a lo mejor reciben una explicación, vamos, a lo mejor no, reciben una información complementaria, pero millones y millones de españoles
solo reciben la información que les llega a través de los medios de comunicación, digamos, en fin, generalistas, cadenas de televisión, cadenas de radio y prensa escrita. Claro, lo que vivimos es consecuencia de eso también, de una gente que no quiere saber y de muchos medios de comunicación que no quieren informar, porque aquí la información se ha sustituido por la propaganda. O sea, no hay más que ver que en España, en los peores momentos de la pandemia, la dirección del gobierno estaba en manos de un publicista. O sea, el gobierno lo dirigía un publicista. Y luego el CIS le hacía digamos, la complementaria, que era atreverse a preguntar. Tú decías antes, Miguel, lo tremendo de los periodistas firmando para que haya periodistas que no puedan preguntar, pero es que el Tezanos, el presidente o como sea del CIS, se atrevió a preguntar durante la pandemia, durante el momento del confinamiento más duro, a los españoles en una consulta si nos parecería bien que solo hubiera información oficial. O sea, que es bueno, es ir directamente contra un artículo de la Constitución. A ver si nos parecería bien. Entonces, claro, es que todo esto es muy perverso, pero todo esto tiene un objetivo, es liquidar el sistema del 78, liquidar la democracia. Entonces, en fin, que, oye, o salimos a la calle ahora que podemos, o llegará un momento que cuando nos toquen a cada uno de nosotros, pues lo de Niemöller, pues es que no habrá nadie para protestar. O sea, porque realmente ya los judíos ya habrán muerto, los malos españoles también habremos muerto, los que no somos de la secta también habremos muerto, ya habremos muerto todos a los que sucesivamente han ido liquidando. Y cuando una persona en su casa se dé cuenta, oye, que esto no puede ser ya, pues ya no habrá nadie para protestar. Y entonces, o protestamos ahora, protestamos no aquí entre nosotros tres, que estamos aquí los cuatro protestando, sino que, en fin, tomamos conciencia y salimos a la calle, porque, a ver, lo que más daño le hace a un tipo que gobierna, a un tipo o una tipa, vamos, que están en el gobierno, a los poderosos, lo que más daño le hace es la gente en la calle, ¿eh? Porque eso es antesala de que esa gente no le va a votar en la urna, ¿eh? Antesala de que algo va a cambiar. Entonces, bueno, o nos movemos o cuando nos demos cuenta ya no vamos a poder movernos. A ver, Aitor, que me he adelantado yo y te he quitado la palabra. Pregunta. No hay problema. Otra vez un montón de cosas que comentar, pero bueno, me voy a quedar solo con unas pocas. Además, al hilo de una frase que has dicho de Rosa, ¿qué le interesa a Pedro Sánchez? Pues como a todo gobernante, perpetuarse en el poder el máximo tiempo posible. Luego ya está los escrúpulos que tenga cada uno, que evidentemente son diferentes. Y esto lo enlazo a la respuesta que le has dado a Miguel con aquel tema de la división, que Zapatero incentivó la división entre españoles, pero realmente en un sistema de partidos como en el que estamos, el mayor rival del PSOE para alcanzar el poder siempre ha sido el PP y viceversa, el mayor rival del PP siempre ha sido el PSOE. Dentro de lo que cabe, que además esto se ve en muchísimos lugares, no tiene toda la lógica y toda la coherencia del mundo de que el PSOE diciendo, bueno, tenemos unos cuantos partidos regionalistas, nacionalistas, independentistas, que es muy complicado que voten al PP, por mucho que sean conservadores, como el caso del PNV, que es bastante conservador, o de CiU en su caso, o el nombre que tenga ahora, que no recuerdo cuál es. Y es más fácil que se alíen conmigo a que se alíen con el PP por aquello de que el PP puede recordar al franquismo, sea más cierto, sea más falso, da igual. El tema es que la cosmovisión general es que recuerda o huele un poco al franquismo o al nacionalismo centralista, y el PSOE no es tan nacionalista centralista, y por tanto es amigo nuestro. Entonces, ¿no es también un defecto, te pregunto, de cómo son los partidos políticos los que eligen al presidente y no el pueblo? Porque el pueblo no lo elige directamente, el pueblo vota a unos partidos y esos partidos son los que eligen al presidente realmente. Nosotros no podemos, ojalá pudiéramos elegir directamente al presidente, pero no podemos hacer eso. No entra dentro de la coherencia de la estrategia política que el PSOE derivara en eso y dice, bueno, voy a asegurarme cuotas de poder aliándome con los partidos pequeños, en este caso nacionalistas, y evidentemente estúpidos no son esos partidos, dice, bueno, yo me alío contigo a cambio de algo, así que dame un poquito de lo mío. Hombre, coherente desde la perspectiva de alguien que no tiene ni principios ni límites, ¿no? Solo desde esa perspectiva, porque, a ver, que un gobernante quiera alcanzar el poder, bueno, que un político quiera alcanzar el poder y mantenerse en el poder la mayor parte del tiempo posible, es la lógica de la alternativa democrática, es la lógica democrática, ¿no? Les votamos y, bueno, y cada uno que se presenta quiere conseguir el máximo de poder y durante el máximo de tiempo. Pero, bueno, hay límites, ¿no?
en la democracia existen límites, en los sistemas democráticos existen límites y en las mentes de las personas, de cada uno de nosotros, existen límites. O sea, en fin, tu libertad limita con la de tu vecino, limita con la de otro. Entonces, cuando tú para conseguir un objetivo tienes que vulnerar, digamos, la libertad de otro, bueno, pues tú tienes que revisar tu objetivo. Es lo que decía Camus. O sea, que hay que, si para conseguir determinado fin tienes que vulnerar un derecho fundamental, lo que tienes que revisar es el fin mismo, en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, el problema es que nos encontramos en este momento en España con un gobernante que no tiene límites, porque no tiene principios. Entonces, o sea, podremos, él podrá argumentarlo, o la prensa del movimiento podrá argumentarlo como de la misma manera que tú dabas los ejemplos. Bueno, es que el PP recuerda a Franco, no sé por qué el PP recuerda a Franco, o sea, es como si yo digo que Sánchez recuerda a Lenin, pues me lo invento, lo repito todos los días y entonces ya conseguimos que recuerde a Lenin porque están gobernando con un partido comunista que adora a Lenin y que lo sigue diciendo en el momento presente a pesar de los millones de muertos y que el Parlamento Europeo, en fin, lo ha homologado con el nazismo como no podía ser menos. El problema es que para conseguir el objetivo de mantenerse en el poder, pacta con los enemigos jurados y mortales de la democracia. Les podrá llamar de izquierdas, podrá decir que Bildu es de izquierdas, podrá decir lo que quiera, pero Bildu es el heredero de ETA, el heredero confeso de ETA y el heredero confeso, por tanto, de una organización criminal terrorista que ha instituido en España 857 víctimas para evitar que se lograra construir la democracia. Entonces, podrá decir lo que quiere. Entonces, es esto de que, como para mantenerse en el poder, todos los gobernantes hacen... No, todos no. O sea, ningún gobernante anterior a Sánchez ha vulnerado los límites, las líneas rojas mínimas de la democracia hasta que llegó él. Ni Zapatero se atrevió. O sea, es que ni Zapatero se atrevió a hacer coaliciones de gobierno con Bildu. Zapatero dio el primer paso, con Bildu o con sus marcas, que da lo mismo como se llamen. Zapatero dio el primer paso al reconocer a ETA como interlocutor político. Ojo, que no es negociar con ETA el fin de ETA, sino reconocerle como interlocutor político que ningún gobierno anterior, ni el de Aznar, ni el de Felipe González, había hecho. Todos habían intentado que ETA dejara de matar, pero ninguno le había reconocido como un interlocutor político. Zapatero lo hizo. A partir de ahí hubiera querido cerrar un acuerdo con ETA, pero no pudo, no porque no lo quisiera, no pudo, entre otras cosas, y hay la esperanza y mi insistencia, porque salimos a la calle dentro del País Vasco, más de 100.000 personas detrás de una pancarta de Basta Ya para evitar que se tramitara en el Congreso de los Diputados el plan Ibarretxe como si fuera una reforma de un estatuto. Entonces, la movilización ciudadana frenó aquello. Zapatero no pudo, pero este lo ha hecho. Entonces, no es, ya sé que no es tu intención, pero esto de relativizar esto de, bueno, como todos hacen lo que sea, está en la esencia misma el conseguir, no, o sea, si hay que matar para conseguir tu objetivo, pues no está en la esencia misma. Si hay que aliarte con el enemigo mortal, sangriento, de la democracia para conseguir tu objetivo, pues tú eres el que está fuera del sistema democrático. Es lo de Camus, insisto, hay que revisar el objetivo, pero este tipo no tiene escrúpulos, ninguno. Completamente de acuerdo con eso último que has dicho. Lo que ocurre es que, al menos lo que percibo es que las cosas que estás diciendo te refieres a un límite moral individual que tenga una persona, en este caso el gobernante, y no que haya un marco... Todos los ciudadanos. Es que todos los ciudadanos tendríamos que afearle eso. Es decir, que cuando sale Patxi López y dice, ¿por qué no? O sea, es indecente el PP y por eso se puede pactar con Bildu. O sea, es que tendríamos que salir a la calle, delante de su casa y decirle, o sea, ¿Bildu es lo mismo que el PP? ¿A cuántos ha matado el PP? ¿Cuántos asesinatos ha justificado el PP? ¿Cuántos crímenes de los 357 crímenes sin juzgar que existen en España reivindica el PP que no se juzguen? O sea, es que no se puede reaccionar ante situaciones verdaderamente extraordinarias como si fueran normales, o sea, como si fueran parte del debate político entre partidos políticos, de la derecha o de la izquierda. No, es que esto es una indecencia. Es que es de, perdona que te haya cortado, es de oye,
vale, es de arrebato. O sea, es que no se puede comparar lo que es incomparable. No se puede comparar a Vox con Bildu, por no hablar del PP. No, es que Vox, la extrema... Oiga, perdóneme. O sea, Vox será un partido con el que tendrás miles de diferencias ideológicas. Ni ha matado a nadie ni reivindica el crimen. Ni es aliado de los criminales. O sea, ya vale. O sea, pero claro, como es prensa pública y prensa concertada, decíamos antes, no prensa privada, prensa libre, sino prensa pública y prensa concertada, pues lo que le llega a los millones de españoles a través de los medios de comunicación son este tipo de comparaciones. Y entonces, hombre, está muy mal que no le dejen a ese niño estudiar, pero claro, es que a quién se le ocurre. No, es que hay cosas que no pueden, en fin, que no tienen ningún tipo de, no de justificación, sino de comprensión. Decía Primo Levi, hablando de los campos de exterminio nazis, si comprender es imposible, porque comprender sería tanto como entenderlos, recordar es un deber. O sea, comprender es imposible, entonces no cabe comprensión. Entonces hay que ponerse de frente. O sea, no caben medias tintas, ni cosa parecida. Sí, estoy de acuerdo. No pretendía relativizar lo que está haciendo Pedro Sánchez, desde luego que no. Lo que sí que quería remarcar es que he hecho en falta que no haya un marco institucional, en este caso debería estar en la Constitución, que le impida legalmente hacer todas estas cosas que hace Pedro Sánchez. Tú lo has dicho al principio, estas 3 sentencias del Tribunal Constitucional achacándole a Sánchez lo constitucional que había sido sus medidas, pero es que nos podemos ir más atrás, podemos irnos a la creación de los GAL por Felipe González o podemos irnos a la falsa aplicación también del artículo 155 que realizó Rajoy con el voto también a favor del PSOE. Son abusos de poder que hacen los partidos, en este caso lo está protagonizando Pedro Sánchez, y parece que va sedimentando y que cada nuevo presidente que llega son cada vez más graves y peores, y no encuentro ningún, o al menos yo no lo veo, no sé si usted lo verá, ojalá que sí, y me lo pueda decir y para verlo yo, ningún freno o ese, como tú decías antes, esa pie en la pared institucional. Entonces, la única respuesta que has dado es salir a la calle, que me parece una buena respuesta, pero es como ya lo último que queda. Pero porque no hay ninguna construcción institucional que pare esto. No, a ver, escúchame una cosa. No es posible poner en una ley, no es posible impedir por ley todas las barbaridades que un gobernante pueda cometer. Es imposible. O sea, las leyes, en fin, son de carácter general. La Constitución es de carácter general y luego hay leyes que la desarrollan que son de carácter concreto y que son las que están, desde el Código Penal hasta otras leyes punitivas que las desarrollan. Y un Tribunal Constitucional que dice eso que usted ha hecho es inconstitucional. No hay ningún país de nuestro entorno que en su legislación pues prohíba a un gobernante hacer las cosas que está haciendo Sánchez. Lo que pasa es que en cualquier país de nuestro entorno, si un gobernante iniciara, no digo ya el proceso de Sánchez, sino el que hizo Zapatero en su primera legislatura, es que los contrapoderes democráticos, que son algo más que las leyes, en cada uno de sus países se lo impedirían. O sea, ¿tú te imaginas que en Francia llega un presidente de la República y al cabo de nada más ser elegido presidente de la República toma la decisión de hacer leyes para derogar la República, para ir contra la República, para derogar el sistema republicano, que no es por el modelo de gobierno, sino el sistema republicano? Bueno, pues es que aunque tuviera mayoría absoluta en las dos cámaras, es que habría media docena de grandes pensadores y media docena, sobre todo, de grandes empresas que se juntarían con él y le dirían, punto. O sea, que impedirían que eso siguiera adelante. Pero te voy a decir más, por ir a España. Es que en cualquier país de nuestro entorno estamos acostumbrados a ver que un ministro que es pillado, pues falsificando el currículum, tomando una decisión que luego los tribunales dicen que es ilegal, es que tiene que dimitir inmediatamente. ¿Por qué? Porque esos ministros, esas personas, son más decentes que nuestros ministros, que las personas que nos dirigen. Bueno, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor también son más decentes, pero sobre todo porque sus ciudadanos no les volverían a elegir. Entonces, el contrapoder lo hacen los ciudadanos. Cualquier gobernante de cualquier país de nuestro entorno que, pillado en cosas similares o menores,
que las que les hemos pillado a nuestros gobernantes, y no me refiero ya solo a las sentencias del Tribunal Constitucional, hace 2 días ha dimitido, creo que un ministro, si no recuerdo, no ha sido de Alemania, bueno, por falsificar ¿cómo se llama? Su rendición de cuentas, el patrimonio. No me acuerdo si ha sido de Francia, creo que ha sido en Francia. Un ministro francés acaba de dimitir porque le han pillado que en la declaración de bienes había una parte de sus bienes que no los había declarado. Oye, en España la ministra de Educación, de la que acabábamos de hablar, le pillaron que no había declarado la mitad de sus posesiones y la acaban de nombrar embajadora ante el Vaticano. En España no tiene coste. En Francia no le hubieran vuelto a votar. O sea que, ¿quién ejerce de contrapoder? Mira, no hay democracia que esté a salvo de que un sinvergüenza llegue al gobierno. Porque, claro, la democracia tiene eso, que se presenta un tío o una tía y la votas y lo eliges y, o sea, no estamos a salvo. Ahora, sí que podemos tumbarle y no volverle a votar. Y entonces, como aquí saben que les sale gratis ser unos sinvergüenzas, que les sale gratis, incluso rentable, porque hay mucha gente que te pregunta, pero tú no te llevaste nada, pues eres idiota. O sea, es que aquí resulta que el que es decente parece que es idiota. Entonces, resulta rentable ser un sinvergüenza, pues porque también somos los propios españoles los que a la hora de votar decimos no nos gusta la corrupción y votamos a los más corruptos. Sí, yo, por finalizar simplemente ya ese apartado, ese es un elemento cultural que es evidente que está ahí, es cierto, en Italia y en España es verdad que parece que todo ese tipo de cosas no tiene luego una repercusión electoral como en otros países sí, pero la pregunta, en España existe contrapoderes, es decir, el legislativo hace de contrapoder al ejecutivo, en Francia sí, pero en Francia se elige al presidente por un lado. También debe hacer, y de hecho... ¿Es realista? Pero escúchame, de hecho... Ha habido muchas veces, siempre, que ha hecho de contrapoder. O sea, es verdad lo que tú has dicho. La mayoría del Congreso de los Diputados elige al presidente del gobierno. En otros países, en fin, los países en los que, Francia, que es el ejemplo, el presidente de la República se le elige aparte. No, pero como no tenga mayoría en la Cámara, lo tiene bastante complicado, eso que tiene muchos más poderes que el jefe del Estado en el caso español del rey, ¿no? Pero claro, las cámaras tienen unas mayorías, pero esas mayorías que controlan al Ejecutivo, cuando los diputados tienen libertad de ejercicio, no solamente formal, pues, en fin, tienen la capacidad de controlar al Ejecutivo. Y ya lo creo que el Ejecutivo, históricamente en España, ha perdido muchas votaciones y ha tenido que ceder muchas cosas. Y le hemos puesto muy en vergüenza en muchas ocasiones también y ha tenido que modular. Claro que, en fin, que la democracia es eso, en fin, mayorías que controlan a quien teóricamente tiene la mayoría para gobernar, pero incluso con mayorías absolutas, los contrapoderes, uno de ellos, el principal, que es el Congreso de los Diputados, tiene la capacidad de actuar. Y otro que es muy importante, que es la justicia, a pesar de que desde el 85 en España, pues, en fin, se le haya restado mucha capacidad. ¿Qué sería de nosotros si el gobierno consigue modificar la ley para que con mayoría simple y no con los 3/5 se pueda elegir el Consejo General del Poder Judicial? Que si no lo ha hecho, modificar esa ley con mayoría absoluta, es porque Europa se ha puesto enfrente. Que Europa, digamos, por llamar Europa a las instituciones europeas, pues en fin, tienen mucho de lo que podríamos hablar y muchas cosas que cambiar. Pero, ¿qué sería de nosotros si no existieran? O sea, ¿qué sería de nosotros? Bueno, de entrada estaríamos, como dice el ministro de Consumo, que ha promovido una huelga de juguetes, estaríamos haciendo papel moneda, estaríamos todos los días haciendo papel moneda y, desde luego, las cosas nos irían mucho peor. Europa, que por cierto está dirigida por un politburó al que nadie vota, pero bueno, eso es otra cosa que arreglaremos otro día. Sí, claro, sí. Es muy mejorable, sí, insisto, ya lo creo que sí, que es muy mejorable, pero menos mal que existe. O sea... Sí, las cosas más de bulto sí que nos tiran de las orejas de vez en cuando. La pregunta que yo quiero hacer antes de que haga otra Gonzalo es que has hablado antes del pasado y bueno, el PSOE tiene un pasado y no ha sido siempre así. Entonces, ahora que juega a ser un partido pequeño, juega al poder absoluto, pero siendo un partido pequeño, y es difícil que haciendo las cosas que hace vuelva a ser un partido nacional
masivo como fue, y que yo creo que pasado el tiempo, me resulta a mí mismo extraño decir algo a favor del PSOE, pero bueno, casi lo echamos de menos como algo bastante moderado y como mínimo sensato, ¿no? En cosas que serían totalmente impensables en la época de Felipe González, por muchos errores que hubiera también, pero lo elemental lo teníamos garantizado. No hay, probablemente entre la gente de las ejecutivas y estos de los varones y tal, que todo el mundo vive aterrorizado porque te den la patada si no sigues a tu caudillo, pero desde dentro, o sobre todo entre los votantes, no existe todavía una parte importante de personas que siguen votando al PSOE pero con la nariz tapada diciendo, en realidad yo no quiero esto, pero bueno, lo voto porque sigue siendo el PSOE. Es decir, la pregunta es, ¿no se podría regenerar el PSOE de alguna manera? ¿Tú crees en la regeneración de los muertos? En cuanto a los votantes, quizás sí. No me refiero a quien lo está dirigiendo, por supuesto que no, pero No, no, al entre partido esos... como tal. El partido como tal, el partido es una organización política que con sus más y con sus menos tiene también instrumentos de control, por ejemplo, el Comité Federal, que no existe, más que formalmente. Bueno, el Partido Socialista pues ha dejado de ser una organización política y es una sociedad limitada, propiedad de Pedro Sánchez y su mujer, que como le pagó la campaña a su padre, pues creo que están en gananciales. Pero bueno, esto es la cosa que, en fin, el poder a las bases significa que mando yo y punto. No sé, me pregunta mucha gente eso, ¿no? Pero no habrá gente ahí, pues no sé, vamos a juzgarles por lo que hacen y no por lo que nos gustaría que sucediera. ¿Qué hacen? Pues nada, o sea, a la voz de mando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos odian más a los que estamos fuera que a nadie. O sea, quiero decir que el odio une muchísimo. O sea, ellos están unidos por el odio, lo vertebra completamente. Entonces, cualquier voz mínimamente discrepante es calificada internamente como de enemigo. Y entonces el que quiere ser algo en el PSOE tiene que callar, porque si espera que alguien de dentro del PSOE le vote para algo, aunque sea para concejal de fiestas de su pueblo de 100 habitantes, pues tiene que callar para que no le digan que está aliándose con el enemigo que es la derecha. Luego están los votantes, que tú dices, bueno, vamos a apelar a los votantes. Bueno, pues realmente la desgracia es que parece que los votantes, o por lo menos muchos votantes, están impregnados de esa misma miseria moral que ha hecho que se odie más a la derecha que a los enemigos de la democracia. O sea, que bueno, dice, bueno, como son el PSOE, no, es como son de los míos, o sea, porque es los míos y los otros, ¿no? Entonces, como son de los míos, ahora, yo tengo para mí, que hay que verlo, ¿verdad?, que hay muchos antiguos o clásicos votantes del PSOE que no van a volver a votarle, aunque no se atrevan a decirlo en las encuestas. Pasó en la Comunidad de Madrid, en las autonómicas, que hubo un porcentaje alto de gente que históricamente había votado al Partido Socialista que dejó de votarles. Y cuando ya lo has hecho una vez, ya sé que las generales no son como las autonómicas, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero cuando ya lo has hecho una vez, cuando has dejado de coger la papeleta de los tuyos, entre comillas, para coger otra, cuidado, ¿eh? O cuando Sí, ya has hecho una vez que no has cogido ninguna y has votado en blanco, cuidado, ¿eh? O sea que tengo para mí que la sí, pregunta en realidad iba casi más en ese sentido. La he formulado quizá al revés. Eh, y siguiendo con lo que dices de la Comunidad de Madrid, hay algo que creo que es todavía más sangrante, y es que eso ya está pasando en el sur de Andalucía. Y eso es un elefante en la habitación, en el mundo de la izquierda, que solamente saben llamar extrema derecha a la gente del sur de Andalucía, que el otro día estuve viendo los datos de las primeras autonómicas, tenía 66 diputados de, creo que son 130, una cosa así, y provincias en las que era masivo como Almería, ahora es el tercer partido. Y esas son personas, muchas vivas, que han hecho ese cambio. Y son las mismas personas, son los que no han cambiado, son las personas. Ha cambiado lo que significa el PSOE. Entonces, no, ha cambiado el calificativo que la llamada izquierda les coloca a todos los que se atreven a no votarles. O sea, claro, extrema había derecha. que ver a Bolaños antes de ayer decir, por ejemplo, que
el PSOE tiene que recuperar Madrid para que los españoles volvamos a querer a Madrid, pero si a Madrid los únicos que no la quieren son los del PSOE, pues a Madrid todos los españoles adoramos Madrid, entre otras cosas porque vivir en Madrid, si no eres de Madrid, es como ser de Madrid desde el primer día. O sea, quiero decir que es, o sea, pero en fin, es que lo que ha cambiado es la calificación que esta llamada izquierda que se cree su supremacía moral frente a todos los demás, coloca a aquellos que no puede controlar. Pero decíais antes, en fin, no es por relativizar ni por quitarle importancia a lo que nos pasa, pero es verdad que es un fenómeno del mundo, porque acabo de leer también hoy que la ministra de Interior alemana, no sé de qué partido es, no sé si es socialdemócrata, es verde o es liberal, o sea, de la coalición, no lo sé, acaba de decir que tiene claro cuál es su objetivo para trabajar, que es el fundamentalismo, el totalitarismo y el terrorismo de derechas. Manda narices. O sea, el terrorismo de derechas y el totalitarismo de derechas, como si el totalitarismo o el terrorismo tuvieran adjetivos añadidos, o sea, no son ni de derechas ni de izquierdas, o sea, es el concepto mismo, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad, es un mal que nos aqueja a todos, la tontería y la supremacía moral de la llamada izquierda nos aqueja a todo el mundo, pero bueno, vamos a ocuparnos un poco de lo nuestro. Sí, no era para insistir, quería decir que en esos rasgos psicopáticos que cualquiera puede ver en Pedro Sánchez como persona y claro, además como profesional de la política, que son la cruel indiferencia por el dolor ajeno, el encanto superficial y la manipulación. El narcisismo. Sí, el narcisismo es el encanto superficial, el exponer a los demás a un riesgo innecesario. Esto siendo así, tiene, por buscar una salida en algún momento que pudiera darse, una posibilidad, y es que como solamente le interesa él mismo, pudiera en algún caso llegar a darse cuenta de que está haciendo su nicho, digamos, cada vez más radical y más pequeño, y que por propio interés de supervivencia pudiera abrirlo hacia algo más moderado. No digo que eso vaya a pasar, digo que podría pasar justamente por el perfil psicopático de defenderse a sí mismo a toda costa, porque si se sigue haciendo más pequeño, lo tendrá cada vez más difícil. Pero, o morirá en un búnker pensando que la división de Steiner va a solucionar la... Pero es que el rasgo de un psicópata es ese, ¿no? Que tiene cero empatía hacia los demás, le importa un bledo lo que los demás piensen de él mismo o de lo que hace y solo le importa su bienestar. Y como él, a ver, a él le va bien, nadie cambia de estrategia, ni una persona, ni una empresa porque al otro le vaya mal. O sea, mientras a ti te vaya bien, el ámbito en el que te muevas en fin, es lo de menos, ¿no? Entonces, a ver, ya sé que estamos en época prenavideña y que los reyes vienen y esas cosas, pero yo ya no creo en los reyes, o sea, no creo en los reyes y bien, buena pena que me da no creer en los reyes magos, ¿no? Pero no, realmente a este tipo hay que echarle. O sea, no, en fin, no hay otra, quiero decir, o sea, esperar que cambie, pues no. Aparte, los psicópatas no tienen tratamiento, como todo el mundo sabe, o sea, como saben los expertos, vamos, los que psicópata no tiene tratamiento posible porque además aprende las técnicas del que le está tratando y las aplica contra él. O sea, eso a mí me lo explicó hace algún tiempo una persona que se dedica, un catedrático que además de dar clases se dedica a tratar pacientes que tienen estos rasgos y claro, esto ya hay entre los científicos que tratan este tipo de enfermos, ya hay un consenso adquirido a lo largo de muchos años de trabajo previo de que el psicópata no tiene tratamiento, no tiene reinserción posible, entre otras cosas porque normalmente cuando empiezas una técnica de tratamiento la aprende y la aplica. O sea, con lo cual la desestabiliza y la desmonta. En fin, que no creo en los Reyes Magos, que estos tipos no van a cambiar y que o les vencemos o nos vencen, que decía Ungaretti. Entonces yo prefiero estar entre los que vencemos que entre los que somos derrotados. Bueno, pues nada, tachao. A ver, Gonzalo. En la batalla de Valmy, pocos años antes del discurso que te he leído antes de Robespierre, las tropas prusianas salían, digamos que despavoridas, a grito de las tropas francesas de Vive la Nation.
¿Qué es lo que ha sucedido en la izquierda y concretamente en el PSOE para que el concepto de la nación y por tanto el principio básico de la igualdad de la ciudadanía se haya perdido y por contra se haya redireccionado hacia posiciones siempre de particularismos, identidades personales, parciales, vinculadas a elementos que tratan justamente como de segmentar y utilizar prácticas mercadotécnicas en el ámbito político? ¿Qué es lo que ha hecho que se pierdan conceptos esenciales que a día de hoy a lo mejor pueden haber trocado en otros términos, pero que lo que antes podía ser el proletariado obrero, a día de hoy estamos afrontándolo bajo la nueva concepción de lo que es el surgimiento del precariado y que sin embargo parece ser que no es importante o relevante y que realmente debiera ser uno de los puntos esenciales de una posición de izquierda que tuviese un mínimo de noción de la búsqueda del mayor bienestar social y de la mayor igualdad entre todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha sucedido en la izquierda para evolucionar desde tesis igualitaristas a tesis absolutamente rupturistas con un principio de todo ideario común y del principio de bienestar colectivo, pero consciente de que todos formamos parte precisamente digamos, del hecho de tener que contribuir a ello? ¿Qué ha sucedido? A ese momento me refería antes cuando citaba a Bárbara Loyer, a ese momento de la historia prusiana, cuando citaba antes lo de la escuela, los profesores ganaron esa guerra. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dices, ha evolucionado. No, ha involucionado. La izquierda española ha involucionado y ha abandonado pues, un objetivo que no es exclusivamente propio de la izquierda, sino que es un objetivo democrático, patriótico, en el verdadero sentido de la palabra, de defender el interés general. La izquierda española, si el PSOE es uno de sus representantes, ha dejado de ser nacional para pasar a ser nacionalista. Entonces, para ir a lo pequeño, un nacionalismo pequeño, de bajo nivel, en el que el particularismo pues, ha sustituido a la defensa de lo general, a la defensa del interés general y, por tanto, a la defensa de la nación. No, necesitaríamos mucho tiempo y mucha reflexión para darnos cuenta cómo empezó todo y cómo ha ido involucionando, pero también nos encontraríamos con que lo que ha ocurrido en España le ha ocurrido a la socialdemocracia en el mundo, que el mundo se ha transformado sin que la socialdemocracia haya sabido adaptarse y dar respuestas a una sociedad mucho más crítica, mucho mejor formada, más plural, en el sentido más amplio del término, y se ha quedado anclado en los viejos dogmas que no sirven para el momento actual. Y en España, particularmente, el PSOE lo que ha hecho ha sido romper sus alianzas tradicionales con otro partido nacional para pasar a diseñar el futuro del país de la mano de quienes son nacionalistas y, por tanto, cuestionan la esencia misma del país, que es la nación. O sea, porque aquí el elemento, digamos, fundamental en este momento para movilizar a los españoles y para hacerlo también desde un punto de vista emocional, por así decir, debía de ser la reivindicación de la nación. La nación, porque es que sin la unidad de la nación no hay igualdad. Es decir, que la nación es fundamental no porque sea un mapa, sino porque la unidad de la nación es la que garantiza la igualdad de todos los españoles, que formamos parte de la nación y que somos propietarios de ella. Entonces, cuando se cuestiona la unidad de la nación, se cuestiona nuestra propiedad. Todos los españoles somos propietarios de Murcia, de las costas murcianas, de los museos madrileños y de los museos malagueños, de las costas del norte, de nuestra riqueza patrimonial. Somos propietarios todos los españoles. Cuando se cuestiona la nación, se cuestiona nuestra propiedad. Se cuestiona, en fin, el país de todos, ¿no? Entonces, ¿qué le ha pasado a la izquierda? Pues le ha pasado que ha degenerado. O sea, que ha degenerado y ha involucionado. Y para defender sus intereses ideológicos, ha encontrado alianzas mucho más interesantes en el corto plazo, que son las de otros nacionalistas, que son los nacionalistas periféricos, que nunca les ha interesado el bien común, sino el bien de su tribu. Entonces, hoy la izquierda española se comporta como un nacionalista más, defiende su tribu, los suyos, los de izquierda, los de su secta.
Entonces ha involucionado, ha dejado de ser la izquierda española y le ha pasado, insisto, a la socialdemocracia, aunque menos gravemente, también por los protagonistas de cada uno de los países, bueno, que ha caído en un proceso de deterioro. Y esa desnaturalización de sus tesis para al final acabar abrazando tesis de carácter reaccionario, eminentemente, pone en riesgo completamente su permanencia en tanto que, digamos que hito ideológico o defensa frente al concepto que pueden sostener igualmente legítimamente la derecha. Por tanto, ¿qué futuro tiene la socialdemocracia en el futuro? Y por otro lado, ¿qué grado de equilibrio y de garantía de solvencia tiene también el sistema democrático una vez que también el PSOE, en tanto que defensa de una serie de principios que teóricamente tendrían que ser de izquierda, cae igualmente y por tanto no hay, digamos, por así decir, una contrapartida o algo, o un representante ideológicamente contrario que pueda, ¿cómo decir?, dar la contrapartida a una tesis de derecha. Pero fíjate, Gonzalo, que yo estoy poco preocupada por el futuro del PSOE. O sea, quiero decir que hoy... No, hablo del concepto ni del PSOE ni de la izquierda en general. O sea, creo en las ideologías, estaría bueno, ¿no? Y en el papel de las ideologías, en tanto que la sociedad democrática es la sociedad plural y por tanto tiene que haber ideologías que contrasten y eso enriquece la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero me parece que hoy el debate en España y el problema que sufrimos no tiene tanto que ver con la derecha y la izquierda o la derecha versus la izquierda, sino con la democracia o el totalitarismo. Así de claro. Entonces, ¿qué será del PSOE en el futuro o de la izquierda, por hablar así, en el futuro? Hombre, pues tendrán que rearmarse y tendrán en fin, que renacer y tendrán que reorganizarse y tal. Pero hoy el debate en España no es derecha-izquierda, es democracia o totalitarismo. Así de claro. Totalitarismo en nombre de la izquierda y en alianza con la extrema derecha española, que por supuesto son los partidos nacionalistas, sean independentistas o no. Sí, quizá no solo eso, sino que estando en cuestión la supervivencia de la propia nación, eso, en mi opinión, es superior a la supervivencia de tal o cual formación o ideología. Hay una cosa que quería comentar. Hemos dicho que no queríamos dar muchas pistas del día en el que grabamos, pero voy a dar una más. Es que durante esta semana se ha estado desbordando el río Arga en Navarra y para esta noche se anuncia que se va a desbordar el Ebro. La mayor manifestación que yo recuerde en Madrid, más de 1 millón de personas, fueron personas que vinieron a Madrid con el lema de ni una gota. Es decir, prefiero que se desborde el Ebro y arrase la Basílica del Pilar a que nuestra nación disfrute de esa riqueza que va al mar. Bueno, pues creo que esto viene ya de antiguo, que esos intereses cortoplacistas y mezquinos son el verdadero cáncer que está mucho más allá de izquierda o derecha, sino de personas que solo piensan en ese beneficio inmediato, manipular lo más básico para esto de nos roban, o del pueblo de abajo viene y nos roba los melones. Sí. Es el discurso nacionalista histórico, o sea, quiero decir que en España lo hemos sufrido y lo conocemos. En fin, seguro que os acordáis como yo que siempre se decía hace unos años, ¿no? Bueno, en España tenemos suerte cuando empezaron a surgir los partidos, digamos, nacionalistas, ¿no? Populistas, que se decía, de derechas en el norte de Europa y tal, populistas de derechas y tal. ¿Qué problema? Menos mal se decía que en España no tenemos. Bueno, en España hemos tenido populistas de derechas de toda la vida, por aquí siempre ha habido nacionalistas. Lo que pasa es que aquí los llamábamos nacionalistas, pero existían, no tenían ámbito nacional, aunque mandaban en España, o sea, porque han mandado con todos los gobiernos, con los unos y con los otros, ¿no? Bueno, pues sí, lo que nos está ocurriendo ahora no es un fenómeno que haya surgido ahora de repente, ¿no? Lo que pasa es que ahora está en plena efervescencia
digamos, está en un momento más delicado porque hay mucho que ya se ha demolido de paso, o sea, mucha resistencia que se ha ido cayendo de paso. Y ahora estamos, pues eso, como cuando se desborda un río. O sea, la riada no empieza cuando tú ves que se ha desbordado ya y que ha cubierto las riberas, no, venía de antes, o sea, está cayendo de antes, ¿no? Y ya lo ves cuando ya realmente no puedes evitar verlo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que dragar los ríos previamente, hay que poner aliviaderos, hay que hacer pantanos, o sea, hay que hacer cosas para que eso no se produzca. Bueno, pues ahora, a nivel de la política nacional, estamos en una situación en la que estamos viendo el río, o por lo menos quienes estamos aquí hablando, como que se va a desbordar. Mientras que hay gente que todavía, hasta que no se lleve su casa por delante, no se va a dar cuenta que el río se ha desbordado. Entonces, en fin, tenemos que hacer una pedagogía también de prevención, ¿no? O sea, oiga, vamos a ver si hacemos algo antes de que se desborde del todo. De momento le voy a enseñar la foto. También en mi pueblo se ha desbordado el río en los últimos 15 días 2 veces, pero os aseguro que cuando vuelvan las aguas a su cauce, que ya están volviendo, nadie dragará el río. Y dentro de un año volverá a haber un desbordamiento y volverán los niños a quedarse sin ir a clase y volverán los bajos de las casas a inundarse. Bueno, pues en la política lo que tratamos de hacer es que no se nos desborde todo. O sea, que podamos salvar, si no todo, lo esencial, lo más importante. Seguirán diciendo que no al plan hidrológico nacional, pero pedirán ayudas del Estado para reparar los daños. No te quepa la menor duda. Y bueno, y cuando vaya la Guardia Civil o el Ejército a ayudar, nadie dirá que se marchen o que hablen en catalán o en gallego o en... Que me rescaten en gallego. Eso es. No pedirán socorro en lo que llaman la lengua propia, que lo llaman los propios estatutos, sino que lo pedirán en la lengua común, porque, oye, lo primero es lo primero y es la vida. Y eso lo entiende todo el mundo. Sí, sobre eso nosotros hemos comentado algunas veces lo gracioso que era aquella cosa que se llamaba Galeuscat, que hablaban en castellano, claro. Van a hablar entre ellos, ¿en qué van a hablar? En castellano. Bueno, vamos a saludar a José Carlos, que ha tenido un rato para salir de La Manigua. Él vive en Bogotá, Colombia, y dejarle que haga por lo menos una pregunta. Que llevamos 1:30, ¿eh? Sí, con esto vamos a ir terminando. Bueno, ya con la mía, el toque final. Bueno, lógicamente me he perdido el transcurso, pero bueno, hola Rosa, lo primero de todo. Muchas gracias por estar aquí. Y quería, al hilo de lo que lleva estos minutos que llevo aquí y os he visto comentar, te he oído hablar de las ideologías y del peso, y yo la verdad es que personalmente, después de haber sido también, yo creo que de casi todas las ideologías, de haber votado a todos los partidos políticos, creyendo que algunos sí, he llegado a la conclusión personal de que no existen las ideologías, desde luego no en los grandes partidos, son instrumentos de poder. Entonces que me digan que soy de una cosa y además tengo que estar peleadísimo con el de al lado, pues ya no me lo creo. Y a veces incluso llego a pensar que incluso los partidos de extrema derecha nacionalista, como los de Fines, sí exigen un catequismo a los simpatizantes, pero que bueno, que no es una manera más que tener a una gente a favor, pero que siguen siendo unos señores cuyo único motivo al levantarse es conquistar el poder y mandar ellos, ¿no? Y precisamente el hecho de vivir en Bogotá me hace ver de cerca lo que han consistido las independencias. Y al final, pues ya lo he comentado alguna vez en otros programas, yo no he visto que esto fuera más que unos señores que en un momento dijeron, vamos, ¿para qué vamos a pagar unos impuestos al rey si nos los podemos quedar todos nosotros? No veo más, no veo ninguna ideología por ningún lado. Bueno, yo creo que, en fin, no sé si sería para hacer un debate interminable, ¿no? Porque afirmar una cosa o la contraria y tratarnos de convencer no nos lleva a ningún sitio, pero bueno, realmente igual no lo quieres llamar ideología, pero cómo se gobierna desde una idea comunista o cómo se gobierna desde una idea liberal,
pues es distinto. O sea, la propia forma de gobierno, las propias decisiones que se toman, la propia forma de actuar es diferente, radicalmente diferente, ¿no? ¿No lo quieres llamar ideología? Pues bueno, pues no le llames, pero realmente hay distintas formas de enfrentarnos a la vida a la hora de tomar nuestras decisiones, movidas por ideas diferentes que podemos tener sobre cómo alcanzar en fin, el bien común. Ya sé que hay mucha gente que no quiere el bien común, y muchos políticos que no quieren más que lo suyo, pero también hay muchas personas que se dedican a la política que buscan el interés general, buscan la defensa del interés general. Lo que pasa que en las sociedades que mejor funcionan y en las que la democracia es de más calidad, se produce un mix a la vez, es decir, no alternativo, sino a la vez. Hay pues capitalismo a la hora de generar riqueza, se aplican criterios capitalistas, se aplican criterios socialdemócratas a la hora de distribuir la riqueza y de garantizar un mínimo al conjunto de los ciudadanos, y se aplican criterios liberales a la hora de defender la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de ideas en general, de costumbres en particular, ¿no? Entonces, de ese mix pues surge lo mejor de la sociedad. De ese mix se ha construido la democracia europea, en ese mix funcionan las mejores democracias del mundo, ¿no? Y no le quieres llamar ideologías, pues llámale ideas, pero son ideas que pretenden objetivos distintos. Yo creo que entre el modelo de gobierno, por poner dos extremos, de Rusia o de en fin, un país distinto, yo qué sé, que gobernado por, vamos a poner, Estados Unidos, pues hay distintas, o sea, formas radicalmente distintas de enfrentar las cosas que hay que hacer. Disculpa, Rosa, sí entiendo lo que dices y claro, dicho así, desde luego no puedo estar más de acuerdo sobre el papel. Voy a intentar matizarlo un poco mi planteamiento en la España de hoy actual. También, bueno, pues Miguel se ha resistido a dar fechas por motivos de lo que es ser un podcast, pero bueno, ya que nos ha desvelado, hace muy poquitos días ha habido unos comentarios del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Posiblemente los podrá matizar y diría, bueno, exactamente no quería decir eso, pero dio la sensación de que le daba igual gobernar con otros que con unos, que lo que él pretendía era conquistar el poder. Y desgraciadamente, sí, al margen de que sobre el papel, pues las ideas liberales tengan, podemos, pues bueno, pues unas recetas, pues podemos hablar, por supuesto, de los partidos socialdemócratas en Europa que han articulado las últimas décadas y que realmente, pues ellos aceptaron el mercado, como lo hizo el Partido Socialista de Felipe González en la transición, etcétera. Pero hoy por hoy yo tengo la sensación de que los señores que están ahí sentados en una silla mandando, quieren mandar, nada más. Y eso en nuestro país afecta, al margen de las ideologías, yo creo que afecta a todos los partidos políticos. Eso es lo que quería decir. Ya, pero fíjate, José, una cosa. El hecho de que, por seguir tu argumento, el hecho de que un político, en este caso tú has citado a Casado, ¿no? Diga o actúe como que le diera igual pactar con uno o con otro, no significa que no existan las ideologías o que no haya una forma diferente de gobernar. Puede significar que a él le dé igual, pero no que no exista. O sea, quiere decir que no que todos los políticos les dé lo mismo gobernar con uno que con otro, porque si les da lo mismo gobernar con uno y con otro, o sea, pues a lo mejor es que efectivamente no tienen ningún proyecto político en su cabeza y que el único proyecto que tienen por ahí voy. Es gobernar, pero eso no significa que no haya proyectos políticos alternativos, que no existan y que no existan también en España proyectos políticos alternativos. Depende del énfasis que tú le pongas a la hora de hacer acuerdos con unos o con otros, pues orientarás el gobierno de una u otra manera. Esto no significa que haya diferentes ideologías, no significa que no puedan ponerse de acuerdo para sacar adelante determinadas posiciones personas que defienden ideas diferentes.
la historia de la humanidad y de la democracia, para no ir a la historia de la humanidad, se construye precisamente a través del acuerdo entre distintos. O sea, Europa nace del acuerdo entre socialdemócratas y democristianos, entre personas que defienden la libertad por encima de todo y personas que defienden la igualdad por encima de todo. De ese binomio libertad-igualdad surge la democracia y así en todo el mundo, en todas las democracias liberales del mundo, que por cierto son las únicas que se pueden llamar democracias, son los únicos modelos que se pueden llamar democracias. O sea que sí que existen opciones políticas que ponen más énfasis en unas u otras posiciones. Que a un político en particular le dé lo mismo gobernar con uno o con otro, pues puede obedecer a que sea un político sin escrúpulos, como es el presidente del gobierno de España y toda su secta, o a que tenga un mal día y esté un poco tonto a la hora de hacer su expresión, por ser benévolo. Quiero decir, por ser benévola, en este caso, digo yo. Pero claro, el problema no es con quién quieres gobernar o con quién estás dispuesto a gobernar, o si te da lo mismo gobernar con uno o con otro, sino qué quieres hacer cuando gobiernes. Este es el problema, para poder definir qué tipo de política estás haciendo. Pues vamos a dejar ya las preguntas. Hemos sacado más de 1 hora y media. Sí, me habéis engañado, me habéis dicho que esto duraba 1 hora. Pero hemos ido tirando. Pero que te lo has pasado bien. No, está muy interesante, sí, francamente. Vamos a hacer ya nuestro minuto de gloria. Cada uno de nosotros tiene un minuto para decirte lo que quiera y darte las gracias, y después te dejaremos a ti que nos digas el último mensaje y, por supuesto, recordar que, entre otras cosas, has venido a hablar de tu libro y que todo el mundo vaya corriendo. Rosa Díez, La demolición. A ver, minuto de gloria para Gonzalo. Pues, por supuesto, dar todas las gracias a Rosa por su accesibilidad, por su tiempo y por todo lo que es la lección desarrollada de lo que ha puesto en su libro. Una mujer política de raza, y desde luego que, al menos desde luego personalmente, espero y deseo mucho que tenga un papel de juego político no solamente presente sino futuro, porque desde luego que España, por lo que se refleja en tu libro, lo necesita. Así que toda la suerte en tu proyecto presente y, lo que es más importante, en los futuros que te desarrolles, Rosa. Muchas gracias. Aitor. Estaba pensando, digo, qué pena que compartamos bastantes cosas, Rosa Díez y yo, de objetivos, pero no el diagnóstico, ¿no? Yo, el diagnóstico en algunos casos es completamente contrario, pero luego pensado, digo, bueno, qué enriquecedor también, porque si todos pensáramos lo mismo en absolutamente todo, qué aburrido y qué trágico que sería todo. Y bueno, acabo, claro está, dándote las gracias por estar aquí, como ha dicho Gonzalo, por tu accesibilidad, y que tengas mucha suerte, pero suerte de la buena en todo lo que hagas. Muchas gracias también. El diagnóstico es importante, ¿eh? Ponernos de acuerdo en el diagnóstico es importante. No hay enfermedad que se cure si fracasas en el diagnóstico, pero intentar un diagnóstico común es lo que nos toca. ¿Y José Carlos, tu diagnóstico? Pues un poquito en la línea de Aitor. Encantado de estos poquitos minutos haber polemizado levemente contigo, lo que no es negativo, ni mucho menos. No estar de acuerdo es maravilloso, pues, sobre todo cuando hay personas dispuestas a hablar. Eso es una grandísima diferencia, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo pero estamos dispuestos a hablar, eso mola. Por ahí se llega. Y por lo demás, pienso escuchar el resto del programa en cuanto que me lo pasen. Pues me he quedado con las ganas, y muchísimas gracias por este ratito, ¿vale? Muy bien. Bueno, y voy a decir yo mi último minuto de gloria y dejamos que Rosa nos despida. Ella ha comentado hace un buen rato ya que entre las cosas que no están bien es la injusta diferencia de medios de comunicación a un lado y otro del río, y cómo eso beneficia el camino de la tiranía. Y como ya hemos mencionado en otras ocasiones, pero en este caso creo que viene a cuento, siempre nos quedará recordar a Ernest Junger y su libro La emboscadura, cuando él, que había vivido de cerca el totalitarismo, dice que en cualquier régimen totalitario, en esos referéndum truchos que montan y vota un 98% que sí y un 2% que no, lo único que importa
es ese 2% que mantiene la luz encendida, aunque sea desde dentro de la emboscadura. Lo digo porque nosotros hace tiempo que estamos en la emboscadura, en este espacio mínimo, pero hay que mantenerlo y esta voz se queda en el tiempo y siempre se podrá acudir a ella, y cuanta más falta hace, como decía Junger, es cuando todo el mundo mira en la oscuridad a esa única luz, esas pocas luces que quedan encendidas en la emboscadura, y pasan tan rápido del 98% al 2% que se había puesto. Y con esto pues le dejamos que Rosa nos diga lo que quiera y doy las gracias también. No, pues al hilo de tu reflexión, Miguel, precisamente, no recuerdo quién era, creo que era un pensador polaco que decía, a propósito de lo que tú dices, bueno, aquí estamos en la emboscadura y parece que somos pocos, estamos aquí, no tenemos un gran medio de comunicación, es poco lo que podemos conseguir y tal. Decía este pensador polaco que, no recuerdo su nombre, me da una rabia, bueno, que hasta la fuerza de cada uno de nosotros es inmensa, que recordemos que hasta una leve piedrecita puede desviar el rumbo de una avalancha. Bueno, pues eso, o sea, cada uno de nosotros somos piedrecitas que puestas en el camino somos capaces de desviar el rumbo de una avalancha. Tenemos que tener confianza en nuestro propio poder como ciudadanos, en ejercerlo, este poder de ciudadanos, porque efectivamente cada uno de nosotros somos capaces de variar el rumbo. Así que esa es mi despedida. Daros las gracias por estar ahí, siendo esa piedrecita en el camino. Daros las gracias por haber contactado conmigo y deciros, aunque sé que no hace falta, que recordéis siempre que defender la libertad siempre merece la pena. Pues con esto sí que terminamos. Muchas gracias, Rosa. A vosotros. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.